Hola, buen día a todos. Bienvenido al segundo encuentro del ciclo Hablemos de Inversiones. Soy Marcelo Siri, gerente zonal, y hoy nos estará acompañando Ricardo Jaime Freire, que es el Head Comercial de Fondos Comunes de Inversión. Estaremos hablando y ampliando información relacionada al mundo de las inversiones, de los fondos comunes de inversión. Muchas gracias a todos por estos minutitos que nos demoramos en comenzar. Algunos temas, bueno, Ricardo, buen día. Aprovecho y te voy saludando. Buen día, Marcelo, buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que este ciclo comenzó la semana pasada y hoy estaremos avanzando con la segunda charla. Algunos recordatorios importantes que son claves de reforzar cuando estamos arrancando, que es primero que estas conversaciones, estas charlas quedan grabadas, con lo cual ustedes tienen la posibilidad de poder seguirlas en cualquier momento cuando lo dispongan, que la charla de la semana pasada también está grabada, con lo cual desde el mismo link donde ustedes se inscribieron podrán volver a repetir esa conversación o esa presentación. Y que este ciclo, hoy estaremos llevando adelante la segunda charla, la tercera charla será el miércoles 14, el miércoles de la semana que viene, donde estaremos hablando de conceptos más sofisticados, el módulo avanzado de fondos comunes de inversión, donde intentaremos explicarles de una manera simple, mostrarles y comentarles que no es tan difícil, no es tan complejo el mundo de las inversiones. También recordarles que en el chat tienen la posibilidad, en el chat de esta reunión, tienen la posibilidad de volcar y subir cada una de las dudas, de las consultas que puedan llegar a tener. Y otro tema también importante, mencionarles que dentro de los distintos programas que lleva adelante el banco, uno de ellos es el programa de educación financiera, consideramos que es sumamente importante este tipo de espacio, este tipo de conversaciones, que formamos como actor social, cumplimos un rol preponderante también en lo que significa el acercar distintas herramientas, acercar capacitaciones y este tipo de modelo de charlas para que las personas también puedan participar y al mismo tiempo incorporar conocimientos relacionados al mundo de las inversiones. Hacemos un poco, si les parece, de dónde venimos y un repaso de los temas que vimos la semana pasada, junto con Matías y también con Santiago. Estuvimos viendo algunos conceptos o las de las inversiones más sencillas que tienen que ver con los plazos fijos y también los FIMA Premium, que son inversiones de corto plazo, donde un cliente prioriza básicamente el resguardo de su capital y donde estamos hablando fundamentalmente de modelos de inversión donde el perfil de esa inversión es más un perfil conservador. Hoy estaremos avanzando, daremos un paso más en el mundo de los fondos comunes de inversión, empezando a hablar un poco más de los fondos que tienen una renta fija. Ahora en algunos minutos Ricardo ya comenzará a mencionarles y a hablar sobre cada uno de ellos. Realmente nos iremos metiendo también en un perfil de inversor, donde ya no vamos a estar hablando solamente del perfil conservador, sino también estaremos sumando un perfil más moderado, terminando la semana que viene sí ya con el perfil arriesgado. Pero ustedes escuchan, algo se mencionó, algo hablamos la semana pasada de la palabra perfil de inversor. ¿Qué es perfil de inversor? Bueno, no es ni más ni menos que determinadas características que son importantes que todos conozcamos, que todos tengamos en cuenta a la hora de tomar la decisión de invertir. Es importante, justamente, es muy importante tener en cuenta estas características porque fundamentalmente lo que nos van a dar a nosotros es la información de qué tipo de productos, a la hora de hablar de inversiones, es la que nos termina de cerrar y donde nos gustaría comenzar a operar. Pero fundamentalmente cuando hablamos de estas características estamos hablando de cuál es el nivel de riesgo que queremos asumir, cuál es el nivel de rentabilidad que una persona quiere también conseguir a través de esa inversión, cuál es el plazo que consideramos, cuál es nuestro capital, nuestro ahorro que disponemos para poder plasmar y para poder volcar en una inversión. Fundamentalmente lo que les mencioné fueron tres conceptos básicos. Uno tiene que ver con el plazo, otro tiene que ver con la rentabilidad y el otro tiene que ver con el riesgo. Pero para hablar un poco más de estos temas, le doy pase a Ricardo. Bueno, está muy bien, Marce, muchas gracias. Está muy bien que destaques el tema de los perfiles. Es muy importante y relevante hacerlo. En general, la gente, todos nosotros, lo que hacemos es tratar en una inversión de ganar la mayor cantidad de dinero posible y muchas veces cometemos el error de no asociar algunos aspectos que son relevantes. Y vos los mencionaste recién. A ver, busco algo que me rinda mucho,
pero el que me rinda mucho, siempre hay una relación directa con el riesgo que tengo que asumir y además el plazo que tengo que dejar mi dinero. Es decir, si yo necesito el dinero para el corto plazo, definitivamente tengo que priorizar el plazo, en ese caso, por sobre la rentabilidad. Y por supuesto, la rentabilidad que está asociada al riesgo va a ser menor. Es decir, yo necesito pagar dentro de 15 días una cuenta o una deuda, o tengo que hacer una operación financiera o económica dentro de 15 días, definitivamente no voy a buscar un activo que rinda mucho, que tenga alto riesgo, porque generalmente, si me ocurriese que ese activo baja su valor en el transcurso de estos 15 días, voy a obtener finalmente menos plata de la que puse en su momento, y esa no es la idea. Entonces, lo más importante de todo esto es primero definir cuándo voy a necesitar esta plata que estoy invirtiendo, que estoy colocando, que estoy intentando generar una rentabilidad. Segundo, cuánto es el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir a partir de esa inversión. Y cuando hablamos de riesgo de capital, no hablamos de otro tipo. Muchas veces se confunde y dice, bueno, gano menos. O sea, el riesgo es no ganar lo suficiente, pero en función de la rentabilidad. Muchas veces el riesgo también tiene que ver con pérdidas de capital. Entonces, esto, dicho simple, puse 10, quizá en algún momento de la inversión tenga 9 valorizada, es decir, tenga menos de lo que puse, y a eso llamamos riesgo. Entonces, es importante el tiempo para que ese activo recupere o genere recuperación para volver a tener esos 10 y eventualmente ganar lo que yo esperaba ganar. Para entender un poco los plazos, generalmente los dividimos en corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de corto, estamos hablando de ese dinero dentro de 15 días, la semana que viene, inclusive hasta lo que puedo llegar a necesitar mañana, pasado, dentro de 2 días. Podemos hacer inversiones tan cortas como eso, y eso lo vamos a ver hoy, lo vimos la semana pasada y lo vamos a repetir un poquito hoy y reiterarlo. Cuando hablamos de mediano plazo, ya estamos hablando de términos de arriba, por momentos como, por ejemplo, más de 2 meses, 3 meses. Eso podría llegar a empezar a considerarse como mediano plazo. Y ya largo plazo, que son que ya estamos pensando en términos de 1 año en adelante, en Argentina eso es largo plazo. Ahí vamos a encontrar algunos activos que podrían generar un buen resultado o una rentabilidad interesante, pero siempre en términos de largo plazo. Entonces, para resumir, sí, es muy importante tener en cuenta primero el plazo, cuándo voy a necesitar mi plata. Si es de corto plazo, necesariamente voy a tener que invertir en activos de corto plazo que tienen una rentabilidad esperada menor a los de mediano o largo plazo. A medida que voy avanzando en la búsqueda de rentabilidad, necesariamente empiezo a asumir un poco más de riesgo. Y necesariamente voy a tener que estar dispuesto a dejar más tiempo la plata. Cuando la inversión sube siempre o gana permanentemente, no hay tanto problema, uno la puede sacar. En realidad, está pensado el tiempo en función de si hubiese una baja en su valorización, en su valor, el tiempo que necesita esa inversión en recuperar. Esto redondea un poco el concepto de riesgo, plazo y rentabilidad que Marcelo introdujo muy bien en su comentario inicial. Perfecto, Ricardo. Bueno, este módulo decidimos llamarlo mitos al momento de invertir, ¿no? Y vaya la palabra mitos, que refiere mucho también a la hora de tomar la decisión de invertir. Los mitos no son ni más ni menos también que barreras, que obstáculos que tenemos muchas veces que lo que hacen es dilatar una decisión o directamente nos imposibilita tomar la decisión de avanzar con una inversión, de suscribir una inversión. Creemos que es muy importante conocer estos mitos, identificarlos para poder dar tips y para poder trabajar en función de cada uno de ellos. Creo que es un tema clave, ¿no?, a la hora de tomar la decisión de invertir, Ricardo. Totalmente.
Nosotros en la oficina con el equipo recibimos habitualmente consultas, llamados, comentarios, interés por parte de la gente en empezar a entender cómo funciona este mundo de las inversiones. Y resulta que, si bien las preguntas son diversas y en general los temas son similares, o los prejuicios, los preconceptos terminan siendo los mismos. Es por eso que nos gusta llamarlo mitos, porque en definitiva son creencias de cosas que no son, pero que en general están instaladas. Y eso es un poco lo que me gustaría, por lo menos, nombrar y trabajar unos minutos en cada uno y poder entender qué es lo que deberíamos pensar y qué es lo que no a la hora de invertir. Y es muy importante, el primero y la primera barrera que nosotros encontramos es cuando la gente dice, pero en realidad no tengo mucha plata para invertir. Y ese es uno de los primeros mitos. A ver, el monto mínimo inicial para empezar a invertir en los productos que ofrece hoy el Banco Galicia es 100 pesos. Con lo cual, hoy, pensar en términos de 100 pesos no es una barrera a la hora de invertir. Primero, eso es importante. Se puede invertir en plazo fijo, en fondos, en bonos y acciones desde 100 pesos a través de las plataformas del banco. Ya eso dejaría de ser una barrera a la cantidad. Y otra de las cosas que normalmente... Perdón, ahí obviamente lo que mostramos claramente es que es sumamente accesible, ¿no? O sea, desde 100 pesos que una persona, la disponibilidad de 100 pesos para poder tomarla, estamos hablando de herramientas que son muy accesibles y están pensadas para todo tipo de cliente. Sí, y sobre todo para empezar a entender cómo funciona. Es decir, si yo necesitara invertir mucha plata para aprender cómo es este mundo de las inversiones, generalmente pondría en riesgo mucha plata. Pero al ser 100 pesos el monto mínimo, me permite aprender con un monto bajo y el riesgo de incantidad es bastante menor. Entonces, digo, es una buena manera de empezar a entender cómo funciona invirtiendo bajos montos inicialmente. Y cuando me dicen, no, pero yo no tengo mucha plata, vuelvo al tema original, no tengo mucha plata para invertir, en realidad, conceptualmente, las inversiones las tenemos que medir no en cantidad de dinero que voy a ganar, sino en el porcentaje de rendimiento que estoy ganando. Y eso es importante porque, a ver, cuanto más plata, esto es una obviedad, pero cuanto más plata, al mismo porcentaje, cuanto más plata pongo, más dinero obtengo de rentabilidad, de intereses me refiero, ¿no? Más cantidad nominal de dinero obtengo. Pero el porcentaje es el mismo. Si un cliente que invierte 100 pesos y tiene una rentabilidad del 30% anual, es una cantidad de dinero X, y un cliente que invierte 1 millón de pesos con el 30% es el mismo rendimiento. En términos de volumen de plata es distinta, obviamente porque la inversión es distinta, pero el porcentaje de rentabilidad es el mismo. Entonces, empezar a entender las inversiones o la rentabilidad como un porcentaje y no como una cantidad. Pues, si yo pongo poca plata en términos nominales, voy a tener pocos pesos de rentabilidad en términos, porque la inversión es chica, es baja. Ahora, porcentualmente es lo mismo. Primer tema, y es muy importante. Entonces, primera cuestión, montos mínimos, súper accesible, y no pensar en términos de que, oh, bueno, 100 pesos me deja 5 pesos de rentabilidad o 10 pesos de rentabilidad. No, pensá en el porcentaje que te genera. Y después, un tema importante, y que esto es como una conclusión de arrancar a invertir, o lo importante de empezar a entender cómo funciona, es generar hábitos financieros, es decir, cómo nosotros nos gusta decir, vos podés rentabilizar tu plata en el corto plazo, inclusive para los pagos que tenés que hacer, inclusive para aquellos compromisos que tenés que asumir en el transcurso del mes. Supongamos una persona que cobra el sueldo y de repente tiene 4 o 5 días, una semana, hasta que tiene que empezar a hacer frente a sus pagos de sus obligaciones mensuales, ¿no? La tarjeta de crédito, el alquiler, el club, el colegio de los chicos, las expensas, etc.
perfectamente podría obtener esa rentabilidad de la que estábamos hablando en el transcurso de ese tiempo hasta que llegue el momento de efectivamente pagar. Claramente, volvemos al tema inicial, esto es corto plazo, entonces deberíamos invertir en activos o en productos financieros de corto plazo, bajo riesgo y muy poca volatilidad, es decir, variación de precio. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que busco es que mi dinero siga valiendo y buscarle mayor rentabilidad, pero tengo un compromiso cercano, y ese compromiso cercano me genera la necesidad de que esa plata sea lo mismo o más de lo que había sido originalmente que había depositado. En principio, esto es como una primera conclusión a necesito mucha plata para empezar. No, definitivamente no es necesario mucha plata para empezar. Hay que entenderlo como porcentaje de rendimiento y no como un monto que voy a ganar, y generar los hábitos financieros para empezar a que funcione y a sacarle rentabilidad. Ahora, otra de las cuestiones pero yo estoy ahorrando, pero ¿qué es una inversión? ¿Es lo mismo ahorrar que invertir? No, no es lo mismo. Es un muy buen punto ese. Claro. Ahorrar, en definitiva, lo que dice la definición es la diferencia entre el ingreso y el consumo de las personas. Es decir, yo tengo un sueldo, gano tanta X plata, gasto X, lo que me queda, si me queda, es lo que ahorro. Y en definitiva, ese ahorro por sí mismo no crece, no genera nada de rentabilidad, no genera ningún crecimiento de capital. Entonces, para poder lograr incrementar el capital, es necesario invertir ese ahorro, tomar la decisión del ahorro, convertirlo en una inversión que me vaya generando. Y ahora voy a hacer un ejemplo mucho más claro con un gráfico. Entonces, segunda conclusión, segundo mito: ahorrar no es lo mismo que invertir. Yo puedo guardar una diferencia todos los meses y la pongo en el cajón, en el cajón de la mesa de luz, lo pongo en la caja de ahorro, lo pongo en algún lugar que no es una inversión y que no genera rentabilidad, y eso va a estar guardado y siempre van a ser un billete de 100, siempre va a ser un billete de 100. Invirtiéndolo, la cosa cambia, y ahí es donde empezamos a ver, hicimos una simulación para que quede claro en el gráfico, a una tasa de plazo fijo del 33%, que es un 2,75% de rendimiento mensual, y ahí dice TEA, que es tasa efectiva anual del 38%, que es lo que efectivamente se gana, y ahora vamos a ver por qué. Y con un ahorro mensual de ingreso menos consumo de 100, el ejemplo que sigue a continuación es una persona que ahorra 100 pesos por mes y no lo invierte. Obviamente, el primer mes tiene 100 pesos, el segundo mes tiene 200, que es lo que veníamos diciendo hace un ratito. El tercer mes, junto a otro billete de 100 y tengo 300, y nada cambia hasta el mes 5. Entonces, finalmente, después de 5 meses voy a haber guardado 500 pesos. Obviamente, es una cuenta simple. No es necesario venir a una charla de estas para poder hacer esta cuenta. Pero resulta ser que cuando uno lo invierte, la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque yo el primer mes ahorro 100 pesos. Lo invierto, le saco una rentabilidad, y el segundo mes vuelvo a ahorrar 100 pesos y me encuentro que, aunque los 100 pesos anteriores eran los 100 pesos que puse más 3 pesos de rentabilidad, entonces junto esos 100 pesos que había puesto el mes pasado más los 3 pesos de rentabilidad más los 100 pesos nuevos, ya tengo una inversión de 203 pesos. Lo bueno de todo esto es que hay 200 pesos que van a generar, que son los que ahorré e invertí, van a generar rentabilidad, pero los 3 pesos de rentabilidad del mes pasado van a generar rentabilidad a su vez. Y entonces se empieza a potenciar, y se empieza a potenciar la rentabilidad por tener rentabilidad por el capital más rentabilidad por los intereses. Entonces, el tercer mes me encuentro que los 203 pesos me generaron 5 pesos adicionales, porque es 8 menos 3, 5, más los 100 pesos que voy a poner, y ya tengo 308. Al final de la historia, al quinto mes, al 33%, al 2,75 mensual por interés compuesto, es decir, intereses sobre intereses, terminó teniendo los 528 pesos. El segundo caso, invirtiendo, obtuve una tasa del 33, obtuve 528 pesos al final del quinto mes, contra 500 pesos que era solamente el hecho de ahorro sin invertir. Y entonces esto es importante porque de alguna manera nos permite
que nuestro capital no pierda valor, poder de compra, poder adquisitivo, o que trate de buscar el mayor semejanza al costo de vida y poder ir al supermercado y poder seguir comprando más o menos lo mismo que compraba el mes pasado, que la idea, o en la teoría, es comprar más, ¿no? Esto normalmente se piensa como un premio, pero cuando hay en economías de inflación, en realidad lo que uno busca es que mi capital no pierda valor o poder de compra, ¿no? Poder adquisitivo. Entonces esto, no sé si se quedó claro, la realidad es que invertir es la utilización del ahorro para crecimiento del capital, eso es lo que dice la definición, y se pueden invertir en diferentes activos, que es lo que el core de la charla que estamos teniendo hoy, que la que tuvimos la semana pasada y la que vamos a tener. Es importante tomar una decisión, es importante invertir para poder generar este ejemplo que acabamos de ver. El tercero de los mitos que la verdad sale mucho más habitualmente y surge mucho más habitualmente de las conversaciones de lo que nos podemos imaginar, y dice: invertir es una cuestión de suerte. Y la realidad es que no tiene más lejos que eso, es la realidad. Ahora, hay activos que la gente lo llama suerte a ganar o perder plata, ¿no? Es decir, yo tengo suerte, gané plata. No tengo suerte, y en ese caso perdí plata. Entonces, el momento de qué elijo para ganar o no perder, en general lo llaman suerte, y no es un tema de suerte. Primera cuestión, hay activos que no tienen riesgo precio de mercado. Y eso es muy bueno entenderlo, porque se puede generar rentabilidad sin riesgo, y entonces ya ahí la suerte no juega. Por ejemplo, un plazo fijo. Un plazo fijo es un activo que no genera bajas durante su vida. Es decir, uno coloca un plazo fijo a 30 días, que después lo vamos a ver, y que lo vimos la semana pasada, 30 días en donde ya anticipadamente conocemos cuánto vamos a tener al final del periodo entre el capital que pusimos más los intereses. Y no tiene variación de precios, sino que va creciendo día a día por el criterio de vengamiento hasta el final del periodo. Y, por ejemplo, un fondo que invierte en plazo fijo, que en definitiva lo que hace es invertir en este tipo de productos, y por supuesto, misma consecuencia, es un producto que no tiene riesgo precio, y genera que mañana voy a tener un poco más de plata que hoy, y pasado mañana un poco más que mañana, con lo cual eso es importante para entender que puedo hacer inversiones que no tienen riesgo asociado a precio de mercado, y eso, entonces ya la suerte no tiene más nada que ver, es simplemente elegir el producto correcto. Yo tengo que, así que en este caso no tenemos riesgo-precio. Después, un criterio o un concepto que siempre me gusta nombrar es el concepto de diversificación. La diversificación lo que hace significa separar en diferentes inversiones. No necesariamente tengo que hacer una sola inversión, puedo hacer más de una, y eso generalmente es saludable. Diversificar es saludable. ¿Por qué? Porque me permite dividir o distribuir el riesgo, disminuirlo en el caso de una baja de mercado, y disminuir la volatilidad. La volatilidad es la variación positiva o negativa de precios, y entonces cuando un activo tiene mucha volatilidad, entendemos que es un activo que sube y baja mucho su precio, que son altos porcentajes de aumento en su valor o disminución de su valor. Caso ejemplo clásico, un activo de alta volatilidad es una acción. Una acción de bolsa puede subir mucho o bajar mucho. Un activo de baja volatilidad puede ser un bono, que ahora vamos a ver y definir, un bono de corto plazo y de bajo riesgo. Y ahí entendemos cómo que la volatilidad es un concepto interesante. Para poder hacer frente y poder hacer una cartera equilibrada, el concepto de diversificación es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos permite atomizar, disminuir el riesgo, y eso no es para nada menor.
Los fondos comunes de inversión son productos diversificadores por naturaleza. Es decir, tienen diferentes tipos de activos en una cartera de inversión. Ahora vamos a ver lo que es un fondo, pero en definitiva, quédense con este concepto. La diversificación en los fondos comunes de inversión es como una realidad que funciona diariamente y es un beneficio para el cliente, claro. Y la verdad es habitual y dice, mira, pero yo de finanzas no sé nada o sé poco, la verdad que no me animo porque tengo que estar encima de mi inversión, tengo que estar permanentemente siguiendo o leyendo o viendo, y yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico a fabricar tornillos, yo me dedico a atender en un hospital, yo soy médico, soy enfermera. O sea, no puedo estar todo el día mirando cómo va mi inversión y entonces por eso es que no me animo a hacer otra cosa que lo elemental o lo básico, lo que vengo haciendo. Bueno, la realidad es que hoy tenemos productos, y sobre todo en los fondos comunes de inversión, productos del mercado que no requieren que el inversor tenga conocimientos profundos de mercado. Es decir, hay un equipo de profesionales expertos en finanzas operando y trabajando y administrando el dinero por nosotros. Y eso es no menor porque imagínense personas especialistas en mercados que están todo el día mirando qué oportunidad tenemos para comprar y qué oportunidad hay de vender, qué activos de la cartera para generar y maximizar la mayor rentabilidad. El objetivo de un administrador de cartera, de un portfolio manager de fondos de inversión, es generar la mayor rentabilidad posible en momentos de suba y la menor pérdida posible en momentos de baja en un fondo de inversión. En algunos de los fondos, porque hay otros que, como dije antes, como un fondo de plazo fijo, no tiene ese riesgo precio de mercado, entonces no baja su valor. Pero como muy importante y relevante es que no se necesita tener muchos conocimientos de finanzas para poder invertir y empezar a invertir y hacer que tu capital crezca. Otro mito desmitificado, por eso vamos tachando que no son ciertos. Un plazo fijo, como decía, o un FIMA Premium, nos permite, para perfiles conservadores, moderados también, ¿por qué no arriesgados? Y lo que me mencionaba recién, los profesionales que administran las inversiones por vos son los portfolios managers. Ahí tenemos el mito ya tachado. Y el último, que quería mencionar, que también tiene mucho que ver, es difícil, invertir es difícil, que también está relacionado con lo anterior, me lleva mucho tiempo, es caro, bueno, nada más distante de la realidad. Hay en los bancos, y el Banco de Galicia en particular, pone a disposición de sus clientes canales digitales de autogestión. Es decir, hoy podemos invertir desde el celular muy fácilmente, con pocos clics, en la app Galicia y también desde la computadora, en Galicia Online Banking, en Galicia Office. La realidad es que hoy, más que nunca, y después de estos 6 meses de seguir desarrollando canales de autogestión para que la gente pueda hacer todo más simple, está al alcance de nuestra mano. Con lo cual, eso no sería un problema, no es un impedimento. Hoy podemos invertir desde el teléfono o desde la computadora sin ningún tipo de problema. Después habíamos hablado de que me lleva tiempo, es difícil, no, es muy fácil. Segundo, me lleva mucho tiempo. No necesariamente lleva el tiempo necesario, que sí es muy importante de cara a ponerse el sombrero de inversor, en leer y en investigar un poco qué cosas son las que se adecúan o qué productos de inversión son los que se adecúan mejor a mi perfil de inversor. Es decir, si yo defino o me siento como un inversor conservador, esa persona que está dispuesto a
sacrificar, entre comillas, rentabilidad en función de no asumir riesgo. Tengo que buscar cuáles son los productos que se adaptan a ese perfil, porque sería un error invertir en otra cosa. En cambio, si soy un inversor de perfil moderado, voy a estar dispuesto a asumir algo de riesgo en función de tener un poco más de rentabilidad de lo que busca el conservador. Y entonces también hay productos perfectamente adecuables a una estrategia de inversión de un perfil moderado. Y entonces, y lo mismo pasa con el arriesgado. El arriesgado generalmente es un perfil o un tipo de inversor que es ávido y está permanentemente leyendo por su característica natural, porque busca alta rentabilidad, no importa tanto el riesgo. En ese caso, el arriesgado normalmente lee y busca. El conservador y el moderado es el que menos tiempo le dedica a investigar un poco cuáles son los productos. Es importante que eso lo tengan en cuenta y es importante saber en dónde encuentro esa información. El Banco Galicia en sus páginas, tanto en la página del banco como en la página de FIMA, ofrece toda la información para que el cliente pueda tomar este tipo de decisiones, que son la primera y más importante decisión, en cuál de los productos voy a invertir, y a partir de ahí la cosa empieza a funcionar desde la administración, sobre todo en los fondos, desde el administrador. Así que esto es bastante simple, se necesitan unas cuentas. Yo tengo acá, me tapa un poco la presentación unas pantallas, así que por eso a veces me tengo que correrlo para ver y no decir una cosa o seguir con lo que está escrito. Bueno, se necesita una cuenta comitente, en pocos clics ya se puede estar invirtiendo, ya lo comentaba, hay que tener una cuenta monetaria y una cuenta comitente. Es tan simple como eso. Entonces, ¿es caro? ¿Es difícil? ¿Lleva mucho tiempo? Claramente no es así. Requiere el tiempo necesario para tener una cuenta activa, abierta y una monetaria con dinero, y leer dentro de las cosas, dentro de las alternativas, cuál se adecua mejor a mi perfil de inversor. Entonces, bueno, estos son los 5 mitos principales, hay algunos más, pero haríamos muy larga la charla, y entonces nos permite llegar a una conclusión. La realidad es que hoy, por cómo están dadas las cosas y los beneficios que tenemos desde la administración y el manejo de administración de cartera por profesionales, lo simple que es acceder, el poco monto que se necesita, y que hay productos para todo tipo de perfiles, hoy podemos decir que todos podemos ser inversores, que es importante animarse y que y empezar a generar hábitos financieros que me permitan eso que hablábamos al principio y cuando mostramos la curva de rendimientos, que invertir es superador de ahorrar. Y entonces quizá es el momento de empezar a probar con instrumentos más conservadores o moderados para generar este hábito financiero. Excelente. Les recordamos a todos en la reunión, en el chat de la reunión, mejor dicho, ir dejando las consultas, las dudas que vayan teniendo. En algunos minutos, cuando estemos ya terminando con la presentación con Ricardo, estaremos respondiendo cada una de las consultas. Hablaste, mencionaste, ya te metiste un poco en el mundo de los distintos activos, de los distintos instrumentos financieros que tenemos. Mencionaste en algún momento también qué significa cuando estamos hablando de renta fija, renta variable. Me parece que está bueno también profundizar la mirada y hablar un poco de estos temas que son muy importantes también en un cliente, en una persona, a la hora de tomar una decisión de una inversión. Sí, completamente. A ver, dijimos que hay productos conservadores para perfiles conservadores de bajo riesgo, de baja volatilidad. Definimos que volatilidad es la variación de precio para arriba o para abajo de un activo, que cuanto más volatilidad, más riesgo tiene, más se gana, pero también más se puede perder, y que hay activos o hay instrumentos financieros que tienen poco o nulo riesgo precio de mercado, como el plazo fijo. También
Simplemente para mencionarlo, el plazo fijo es un dinero que colocamos en el banco con un mínimo de 30 días, que es un capital que tiene ya preestablecida una tasa de interés en el momento que uno lo coloca, que no lo puede tocar por 30 días, o sea, uno no puede disponer del dinero por 30 días, el día 30 o de acuerdo, a partir de los días 30 uno puede poner el plazo que quiere. Uno ya tiene disponible el dinero más la tasa de interés que el banco le remuneró por ese tiempo que le dejó la plata. Hay plazos fijos tradicionales, hay plazos fijos UVA que acompañan la inflación. Bueno, hay una diferencia, lo vimos en la semana pasada, lo pueden volver a ver en la charla grabada que quedó de la semana pasada, pero no profundicemos en plazo fijo porque la idea es hablar un poco más de renta fija, y cuando hablamos de renta fija hablamos de títulos públicos, títulos, bonos, que pueden ser títulos públicos o privados, es decir, es deuda que toma una empresa, ahora lo vamos a ver, es deuda que emite un Estado o una empresa privada y que el mercado lo compra a los efectos de inversión. O la renta variable, que es conocida como acciones de mercado, que lo que representan es el capital accionario de una compañía, de una empresa privada, que cotiza en la bolsa o en diferentes bolsas de cualquier lugar del mundo y que tienen un valor que está dado por cuestiones que tienen que ver más con dividendos o cómo le va la compañía en su mercado, en su negocio, expectativas de resultado y sobre todo funciona acá mucho el tema de oferta y demanda, es decir, cuanto más una empresa mejor funciona, los inversores van a querer comprar esa acción y esa acción va a tener mayor demanda y eso va a generar mayor suba de precio, y eso es un poco el funcionamiento de la renta variable y es la que más volatilidad tiene. En general, la renta fija es lo mismo, con el tema de oferta y demanda, pero en menor medida que menor volatilidad que una acción. Los fondos comunes de inversión, simplemente como para dejar definido acá, son productos que tienen carteras de inversión que incorporan todos este tipo de activos. Es decir, no los ponen todos juntos en un solo fondo, sino que hay diferentes fondos con diferentes objetivos, que algunos, por ejemplo, invierten en plazo fijo, otros que invierten en bonos cortos, otros que invierten en bonos de mediano plazo, otros que invierten en bonos de largo plazo, otros que hay fondos que invierten en acciones. Es decir, que yo podría, como inversor individual, hacer un plazo fijo o suscribir un fondo de plazo fijo, comprar un bono o suscribir un fondo de bonos, o comprar acciones o suscribir un fondo que invierte en acciones. Dicho, esto es para dejar conceptualmente cómo es, y ahí ya empezamos a decir, bueno, la renta fija, ¿cuál es la renta fija y la diferencia con la renta variable? En la renta fija, que son los bonos que dijimos recién, hay un vencimiento definido, es lo mismo que el plazo fijo, hay condiciones preestablecidas de rendimiento que son conocidas en el prospecto de emisión inicial, es decir, cuando un Estado nacional, provincial o municipal emite un bono, o una empresa privada emite un bono privado, que ahora vamos a ver el nombre, que se llaman obligaciones negociables en definitiva, y emite esa deuda, toma del mercado un préstamo y promete devolver en condiciones que ya están establecidas, a un plazo con una tasa de interés. En el medio ocurre que ese activo cotiza en el mercado y se puede comprar y vender sucesivamente en lo que se denomina mercado secundario, es decir, en el mercado, el de todos los días. Independientemente del emisor, el resto, hasta su vencimiento, se puede seguir negociando. Y ahí el precio va a variar en función de diferentes factores que tienen que ver con expectativas, momentos, de oferta y demanda, que hacen que el valor o el precio de un bono suba o baje. En cambio, en el caso de la renta variable, no hay el vencimiento, no tiene vencimiento, es decir, es indefinido, más que incierto. El rendimiento puede variar en el tiempo, es decir, lo que no estoy seguro yo anticipadamente es cuánto me va a rendir una acción en el momento que la compro. Lo que sí sé es que va a tener una volatilidad y mis expectativas son que una empresa que produce acero y el mercado, ese rubro del acero va a funcionar o va a tener
proyección en el futuro de resultado de ganancia, a mí me gusta, yo quiero comprarla para poder beneficiarme con esa mejora en la empresa, que a su vez va a hacer que tenga más demanda en el mercado de esa acción y suba de precio. Entonces, en ambos casos el riesgo está asociado al emisor. En realidad, más que esto, en el caso de la renta fija hay riesgo precio, y riesgo emisor, riesgo crédito también. En la renta variable tenemos riesgo precio y por supuesto que una compañía siga existiendo y produciendo es fundamental. Un tema clave, Ricardo, me Sí. parece, cuando hablamos de renta variable y el mundo de las acciones, que el horizonte y el tiempo es más pensado a largo plazo, básicamente por este tipo de oscilaciones que vos venías mencionando muchas veces, que tienen que ver con la vida de una empresa, con la dinámica y el día a día de una empresa, ¿no? Absolutamente. A ver, comprar una acción, necesariamente uno tiene que tener un horizonte de largo plazo. Independientemente de que hay traders que pueden hacer operaciones cortas, pero la realidad es que objetivamente uno debería comprar pensando en que esta plata no la necesito por bastante tiempo, por 2 años, 3 años. Es decir, me va a generar y va a generar rentabilidad en función de ese tiempo, o por lo menos se espera que así sea. En definitiva, puede generarme resultados en el corto, pero siempre conceptualmente las acciones hay que pensarlas en el largo plazo. Así que eso es muy bueno que lo remarques, Marcelo, porque es importante entender que cuando uno se incursiona en el mundo de la renta variable, en forma directa o a través de un fondo, o CDRs, o lo que fuere, tiene que estar pensando originalmente que tiene que ser una inversión de largo plazo. Ahora, volviendo al tema de bonos, habíamos definido o habíamos mencionado que es deuda que toma un Estado, que puede ser el Estado nacional, provincial, municipal, entes del Estado, que es un banco central, donde define previamente condiciones de cómo va a pagar ese bono, en qué plazo, cuál va a ser su vencimiento, cuál va a ser su tasa de interés y de qué manera lo voy a pagar. Si voy a pagar intereses al final o si voy a tener esquema de pago de intereses en el medio de la vida del bono. Eso es lo que normalmente conocemos como cupones. Si el emisor va a pagar y de qué manera va a pagar. Es importante tener en cuenta el plazo, o sea, saber que a más largo plazo voy a tener un esquema distinto, que por ahí posiblemente ese activo tenga más volatilidad en el mercado, el precio de mercado, que uno de corto plazo, y en general, gracias a que existe un mercado secundario, un mercado donde se compran y venden estos activos en forma permanente, hay liquidez. Y la liquidez en realidad definir liquidez es cuán fácil puedo yo vender este bono y hacerme el dinero. Cuando hablamos de liquidez es eso, es decir, cuánta gente está dispuesta en el mercado a comprar el bono que yo tengo. Entonces es muy importante entender o buscar los bonos que tengan una buena liquidez, una buena profundidad de mercado, que me permitan a mí hacerme el dinero si eventualmente no lo quiero esperar o no lo puedo esperar hasta el vencimiento y necesito el dinero antes. Entonces eso es relevante a la hora de definir si voy a invertir en esto. Las obligaciones negociables, por su parte, son bonos privados, son bonos que emiten empresas privadas, en general grandes empresas, son más cortos que los títulos públicos, en general, y si bien hay un mercado, son menos líquidos, no que son poco líquidos, sino son menos líquidos que los títulos públicos, pero tienen liquidez en el mercado, hay mercado secundario y se puede negociar perfectamente. Es importante buscar también el tamaño de la emisión, porque generalmente los títulos públicos son emisiones grandes, en cambio las obligaciones negociables pueden ser grandes, pero puede que no lo sea. Es decir, cuando hablo de grandes es mucho volumen, está emitiendo mucho volumen, y eso permite que el mercado de repente pueda estar interesado en comprar un activo que tiene más volumen y más cotización de mercado.
para ambos casos hay que tener muy en cuenta siempre cuál es la calificación de riesgo del emisor. La calificación de riesgo es un criterio que utilizan las empresas calificadoras de riesgo, que definen a un activo en función de la capacidad de pago del emisor, las factibilidades, la operatoria, la cuestión macroeconómica también. Tienen un montón de factores en cuenta y la califican generalmente con letras. Y de esa forma uno puede ver la calidad crediticia de un bono comparativamente con otro. Así que cuando miren los prospectos también vean y busquen si van a invertir directamente en forma directa en algún bono público-privado, o un título público-privado, las condiciones de emisión y la calificación de riesgo, además de la liquidez y el tamaño. Dijimos moneda de emisión del fondo. En los prospectos de emisión generalmente aparecen todas las características, siempre aparecen todas las características. Hay que tener en cuenta moneda de emisión y pago, el tipo de bono, que si es un bono que se paga, paga el vencimiento, todo, capital más intereses, o tiene un esquema de pago de capital al final y pago de intereses, los cupones en el medio, si hay amortización, es decir, pago de capital en algún momento de la vida del bono. Cuanto más largo es el bono, los esquemas son de pagos más periódicos, de año en año. Cuando el bono es más corto, generalmente es bullet, o sea que paga al final, o lo que se conoce como cupón cero, que paga capital más intereses al final. El tiempo al vencimiento es importante, la tasa de interés que define el emisor, que eso está en el prospecto de emisión, independientemente de que después la tasa de interés o rendimiento del bono cambia en función del valor o el precio de mercado, porque a medida que el bono sube de precio, obviamente baja la tasa de interés y viceversa, si baja de precio sube la tasa. La calificación de riesgo que ya dijimos, y vuelvo a mencionar y reafirmar el tema de la liquidez, no es menor porque uno compra a veces equivocadamente mirando solo el rendimiento de un activo y pierde de vista la liquidez, o si se necesita salir o vender o rescatar, cuán líquido es, y eso es no menor, es tan importante como el rendimiento, si no lo es más. Es todo un punto, ¿no? Digo, la liquidez que tiene justamente ese título, ese bono, básicamente. Me parece que es un punto clave, Ricardo. Fundamental, porque muchas veces uno dice, bueno, mira un ranking de rendimientos y define, y el driver de decisión es solamente lo que rinde. Y hay un montón de otros factores a la hora de invertir que hay que tener en cuenta. Y la liquidez es tan o más importante que el rendimiento. Porque cuando uno necesita la plata, quizás no le importe tanto perder un punto o no, pero la plata la necesito. Entonces, es como que es sumamente importante. Así que gracias por reafirmarlo, porque hay que prestar especial atención a ese punto. Dijimos hace un ratito que los fondos comunes de inversión son carteras de inversión en donde el cliente o el inversor puede colocar dinero, lo hace junto con otros inversores, es decir, una cartera colectiva, de inversión colectiva, es decir, que mucha gente puede colocar en el mismo fondo, no es una inversión mía solamente, sino que yo puedo invertir en el mismo fondo que invierte Marcelo, que invierte cualquiera de ustedes, y estar compartiendo la administración. Hay un administrador que comparte todo ese dinero, toda esa cartera, toda esa bolsa de dinero que entra para ser invertido en lo que se define. Entonces dijimos hace un rato que había fondos de plazo fijo, que invierten en plazo fijo, fondos que invierten en bonos y fondos que invierten en acciones. Y uno como inversor elige en cuál. En función de lo que el administrador le presenta. Le dice, este es un fondo de plazo fijo, invierte principalmente en plazo fijo, en cuenta remunerada, es un fondo que va a ser estable en el tiempo. Entonces uno define y elige ese fondo por esa característica. Dijimos que uno puede invertir en forma directa o a través de un fondo, y que los fondos incorporan en sus carteras todos los activos del mercado de capitales que están disponibles a la hora de comprar, y que a criterio del administrador son convenientes para el cliente, porque en definitiva
lo que el administrador busca es la mayor conveniencia o el mayor beneficio que pueda obtener el cliente, el inversor o cuotapartista, como se lo conoce técnicamente. Un fondo de plazo fijo no tiene el mismo riesgo que un fondo de bonos ni que un fondo de acciones. A medida que vamos incorporando riesgo, obviamente, y se incorpora también rendimiento esperado, aumenta el rendimiento esperado, y por supuesto, como dijimos al principio, el horizonte de inversión o el tiempo que vamos a dejar la plata tiene que ser mayor. Entonces, a medida que vamos avanzando, por eso es importante, lo voy a decir, lo digo varias veces durante el transcurso de la charla, pero es importante el concepto de rentabilidad, riesgo y tiempo, y plazo, horizonte de inversión, como se conoce. Y con esto cierro un poco el tema de fondos. Entonces se puede invertir en, como definición, que es un fondo. Se puede invertir en forma directa o bien se puede invertir en los mismos activos a través de un fondo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Dijimos les nombramos que había que tener en cuenta cuando uno iba a elegir un bono para comprarlo en forma directa o una acción. Las acciones en realidad lo van a profundizar en la charla de la semana que viene. Para invertir en un fondo es importante tener en cuenta, primero, ¿quién es el administrador del fondo? El nombre del fondo lo que refleja es, o lo que representa es la familia de fondos que administra un administrador. Por ejemplo, los fondos de Banco Galicia se llaman FIMA. FIMA, hay varios FIMA, ahora vamos a verlo, pero todos se llaman FIMA y tienen un nombre que representa a ese fondo. Y ese fondo puntual, por ejemplo, FIMA Ahorro Pesos, como vemos acá, es un fondo que invierte en bonos de corto plazo, de bajo riesgo, que es para perfiles de inversor moderado, aquellos conservadores o perfil de inversor conservador con que una porción de la plata esté dispuesto a tomar algo de riesgo con tal de obtener una rentabilidad un poco mayor. Pero cada fondo, cada nombre de fondo representa a un fondo distinto que tiene un objetivo distinto, un riesgo diferente, un horizonte distinto. Entonces es importante mirar bien cuál es el fondo que uno quiere invertir y eso también, el nombre del fondo es importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hace el fondo? Se invierte dijimos, en plazo fijo, se invierte en bonos, se invierte en acciones, si es una mezcla entre bonos y acciones. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Obtener rentabilidad en qué tipo de productos y en qué plazo. ¿Para qué perfil de inversor es? En nuestros folletos comerciales lo dice. ¿Cuál es el plazo recomendado, el horizonte de inversión recomendado para este fondo? También ya lo hablamos y es relevante. La calificación de riesgo que tiene el fondo, los fondos también los califican las agencias administradoras las compañías administradoras de riesgo, que le dan una nota y una calidad crediticia de cartera a los fondos. Es relevante también. ¿Cuánto cobra el fondo? Es decir, el honorario de administración. ¿Cuánto cobra el administrador por administrar? Es importante porque ese honorario de administración se descuenta del rendimiento que tiene el cliente. No tiene una comisión aparte, sino que en el rendimiento ya está descontado el honorario de administración, que es un porcentaje anual. Entonces, cuanto más honorario cobra el administrador, menos rendimiento tiene el cliente. En definitiva, esto es un tema relevante también a mirar. Lo primero que hay que mirar en un informe con un folleto comercial como este es a qué fecha tiene la fecha de actualización, para no estar mirando información antigua, vieja. Entonces la fecha de actualización es importante, para así uno se asegura que la información es reciente. En qué invierte, la composición de la cartera, el rendimiento, el tiempo del plazo promedio de la cartera, que se llama duration, el patrimonio del fondo. Cuanto más grande es un fondo, más atomizado está el riesgo y sobre todo en clientes. Y bueno, y una historial de rendimientos. Esto son a grandes rasgos. Yo sé que en el teléfono o en la computadora esto es demasiada cantidad de información, por eso simplemente queríamos dejar mencionado cuáles son los temas más importantes. Por supuesto, no se van a acordar de todos, esto lo pueden volver a ver, recuerden que esta charla está grabada y pueden volver a escuchar esta parte si es la que les interesa. Recordar en relación a eso, al folleto comercial, que cuando nosotros publicamos información de cada uno de los fondos, está el folleto que corresponde a cada uno de ellos actualizado.
Sí, correcto. Cada fondo tiene su folleto con su explicación y además en la página tienen las características y mucha más información que ahora que pueden consultar. Hay simuladores, hay graficadores que comparan fondos. Es muy interesante las herramientas, además de la información que hay en la página de FIMA. Pero ya metiéndonos ya puntualmente en FIMA Ahorro Pesos y FIMA Ahorro Plus, que es la idea de la charla de hoy. La introducción fue larga, pero me parece que era interesante y necesaria comentarlo. El FIMA Ahorro Pesos y el FIMA Ahorro Plus son dos fondos que ya entran en la categoría de fondos de bonos. Son los primeros fondos, o sea, los más conservadores de los fondos de bonos. El FIMA Ahorro Pesos es el fondo más corto en tiempo. Uno tiene que pensar que la inversión que debería yo dejar aproximadamente entre 30 y 60 días. Un tema importante con los fondos es la liquidez. Es decir, cuando un cliente suscribe un fondo, la plata la puede rescatar cuando quiera y la va a poder cobrar, depende del fondo, en el momento, como en el caso del Premium, o a las 24 horas, como en el caso del Ahorro Pesos o Ahorro Plus, o 48 horas, como hay otros fondos, o 72 horas hábiles, se paga en la cuenta del cliente. Es decir, si bien uno obtiene liquidez en todo momento, en realidad conceptualmente yo no tengo que invertir en un fondo que en su cartera tiene bonos si la plata la necesito dentro de 7 días. Porque puede ocurrir que en el mercado esos bonos que tiene la cartera del fondo bajen de precio, y como el fondo evalúa, el valor patrimonial del fondo es por el valor de los activos que tiene en su cartera, si esos precios bajan, el valor del fondo baja y en definitiva mi inversión disminuye. Entonces era lo que hablábamos al principio. Si yo necesito la plata dentro de 7 días, 15 días o menos de un mes, no debería utilizar un fondo que tiene un riesgo asociado y que está recomendado para 30 o 60 días. Si bien yo podría hacer uso de la plata en el momento que quiera, repito, eso es importante, pero conceptualmente, desde un inicio, si yo la plata la necesito dentro de 15 días, no vale la pena, no es prudente invertir en un fondo de bonos. Hay que invertir en un fondo de plazo fijo. Bien, dicho esto, está pensado el FIMA Ahorro Pesos como un fondo con horizonte de inversión entre 30 y 60 días, perfil conservador a moderado, corto plazo, invierte en plazos fijos, invierte en obligaciones negociables, en títulos públicos de corto plazo, e inclusive la liquidez en fondos comunes de inversión de plazo fijo. Permite mantener el manejo de liquidez de corto plazo. Corto plazo me refiero, y entendiendo, y vuelvo y reitero, al horizonte de inversión. ¿Qué lo diferencia del Ahorro Plus? El Ahorro Plus es un fondo similar, pero es un poco más largo, y al ser un poco más largo busca tener un rendimiento un poco superador al Ahorro Pesos. Obviamente es un fondo que requiere, al ser más largo, requiere un horizonte de inversión de tiempo de la inversión más larga y tiene mayor volatilidad, es decir, que tiene un riesgo mayor que el Ahorro Pesos. Entonces, dicho esto, muestro de esta forma dónde se ubicaría el Ahorro Pesos y el Ahorro Plus en la familia de fondos FIMA de acuerdo a horizonte de inversión, riesgo, retorno esperado, y esto de alguna manera sintetiza todo lo que estábamos hablando. Es decir, la semana pasada hablamos del FIMA Premium, que es el fondo de plazo fijo, yo tengo el puntero acá, es este fondo. A medida que nos vamos yendo hacia la derecha, vamos aumentando el horizonte de inversión recomendado, vamos aumentando el rendimiento esperado y obviamente va cambiando el perfil del inversor. Este cuadro lo que nos permite es ver dónde se ubica cada uno de los fondos de la familia FIMA en función de mis necesidades de inversión. Bien, para ir redondeando, FIMA Ahorro Pesos y FIMA Ahorro Plus son los fondos, se ubican con corto plazo, de conservador a moderado, y son dos alternativas interesantes a la hora de invertir en FIMA y para arrancar y empezar. Premium para arrancar,
y algo de ahorro pesos y tal vez el ahorro pesos. Excelente. Bueno, como resumen también de todos los temas que estuvimos viendo, fundamentalmente para poder operar 3 temas básicos. Uno, que una persona tiene que ser cliente del Galicia. La otra es que tenga su cuenta comitente y abierta una caja de ahorro. Y la disponibilidad mínima de 100 pesos para comenzar a operar, que ya lo vimos al comienzo. También pueden hacerse clientes entrando a la página del banco, que la tienen ahí, bancogalicia.com, en el minisitio Hacete Cliente. Y si tienen el celular, pueden escanear la imagen, el código está en pantalla, y automáticamente los linkea al minisitio de Hacete Cliente para que puedan avanzar con la apertura de una cuenta y vincularse como cliente. Ricardo, si te parece, aprovecho también para reforzar antes de arrancar con el tema de las preguntas, que tenemos más información, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube que tenemos. Hay mucho contenido, hay muchas de estas charlas que hemos llevado adelante están dentro del canal. Lo mismo también en el podcast que tenemos junto a La Nación, donde pueden ver este contenido, la charla de la semana pasada y otros eventos que hemos llevado adelante desde el banco. Y también comentarles que pueden acceder a más información en nuestra página, que es www.bancogalicia.com, en educacionfinancieragalicia.com.ar y en fondosfima.com.ar. Si te parece, y ya así ahora metiéndonos en la ronda de preguntas, tenemos muchísimas preguntas, no vamos a llegar con los tiempos para poder responder a cada una de ellas. Mucha gente pregunta en el día a día los días y los horarios, Ricardo, para poder operar con fondos de inversión. Bien. El horario para operar en el día es de 4 de la mañana, 4 a.m., hasta las 4 p.m. Como dijimos hace un rato, son 12 horas para operar en el día. Se puede operar por todos los canales de autogestión, en online banking, office banking y las apps, tanto de personas como de empresas. Y un tema interesante, y es que se puede, además, durante todas las 24 horas, se puede programar. Es decir, yo puedo entrar al fondo, que se llama suscribir, o salir del fondo, que se llama rescatar, en forma online y cargar la operación de 4 a.m. a 4 p.m., pero también podría cargar un rescate, una salida del fondo para la semana que viene de X plata. De esa manera me permite hoy yo cargar mis operaciones para hacer frente a el pago de la tarjeta, el débito que me van a hacer por la cuota, por el débito automático, de algún pago que tengo, etc. Es muy interesante poder empezar a utilizar también la herramienta de operaciones programadas. Bien, excelente. Tenemos algunas preguntas que están más relacionadas a acciones, a CEDAR, que las vamos a dejar en carpeta para la semana que viene, porque tiene que ver más con la temática de la tercera charla, que es alternativas sofisticadas. Si te parece, y como resumen, porque muchas de ellas también se están reiterando, algunas preguntas, por ejemplo, acá preguntan, en el simulador figura para FIMA ahorro pesos las 3 clases A, B y C, pero para el ahorro premium solo A y B. ¿A qué se debe? Es que el ahorro, las clases de fondos, las letras de las clases obedecen al monto mínimo de inversión inicial. Es decir, hace un rato hablábamos de los honorarios de administración que un administrador percibe por su trabajo de administrar carteras. La realidad es que cuanto el monto mínimo de inversión inicial es de 100, y cuanto más plata uno va poniendo en el fondo, puede acceder a una clase superior. Por ejemplo, empieza con la A, puede acceder a la clase B, que tiene un honorario de inversión menor que la clase A. Como dijimos hace un rato, el honorario de administración se descuenta del rendimiento, de lo que el fondo rinde. Entonces, si descuento menos, el cliente tiene un rendimiento mayor. Entonces, cuanto más plata voy poniendo, voy accediendo a una clase superior que tiene un honorario menor, por ende un rendimiento mayor. En los ahorros, el esquema es de 3 clases. Primera clase de 100 pesos
hasta 2 millones de pesos se puede acceder a la A, de 2 millones a 10 millones en la B y más de 10 millones en la C. De esa manera, y es por eso que hay 3 clases. En cambio, en el FIMA Premium hay 2 clases nada más. En la clase A se puede acceder a inversiones desde 100 pesos hasta 5 millones, y la clase B de más de 5 millones. Bueno, esa es la realidad de la diferenciación. Lo importante es que no necesariamente, y esto no lo dije, hay que suscribir y rescatar todo. Se puede suscribir y se puede ir agregando dinero en la medida que uno quiere o que tiene o desea hacerlo, y se puede hacer rescates totales o parciales. Entonces, quizá uno va juntando, va suscribiendo hasta lograr acceder a la siguiente clase a llegar al mínimo para acceder a la siguiente clase. Y ya contestaste la segunda pregunta, que tenía que ver con esto de si puedo ir agregando a una inversión ya constituida plata a lo largo del tiempo, que lo acabas de responder. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿dónde se pueden ver los rendimientos diarios y los gráficos de evolución de cada uno de los fondos? En la página de FIMA, en herramientas, ahí está el valor de cuota parte, donde todos los días nosotros publicamos actualizado, está actualizado de forma automática, el valor de cuota parte, es lo que vale el fondo, la unidad de medida que yo adquirí cuando suscribí, cuál es el rendimiento del día, del mes y del año de todos los fondos. Se puede elegir el que uno quiere y ir mirando. Y además hay un gráfico que permite ver la evolución del valor de cuota parte, que es el graficador, que lo puedo seleccionar la clase del fondo que yo tengo y hasta 2 más y comparar. Siempre FIMA, ¿no? Pero puedo comparar cuál fue la evolución. El graficador es muy interesante para entender el concepto de volatilidad y verlo gráficamente. A mí me encanta poder decirle a los clientes, bueno, vayan al graficador, grafiquen un plazo, porque se puede setear el plazo que uno puede poner, ese puede ser un plazo definido por el sistema, o puedo seleccionar fechas a mi criterio, y de repente poner un fondo de, por ejemplo, 2 años de plazo y simular la evolución de un fondo conservador, un fondo moderado y un fondo arriesgado, como podría ser un fondo de acciones o un ahorro plus, un renta pesos y un premium, y ahí uno ve gráficamente cómo en determinados momentos un fondo reacciona su valor a determinadas cuestiones económicas o de momento, de mercado, y ahí uno puede ver la variación que tiene y la volatilidad. Eso es muy gráfico, marca muy bien y aparte permite entender esto de la volatilidad. Bueno, agradecerles con esta, pues estamos en horario, con esta pregunta cerramos la ronda, agradecerles a todos porque hay muchísimas preguntas, muchas las vamos a estar respondiendo la semana que viene, pero con esta cerramos, Ricardo, que tiene que ver si hay fondos que puedan acompañar evolución del dólar. Tenemos 2 fondos en la familia FIMA, que también vamos a comentarlos la semana que viene. Uno es el FIMA Capital Plus, que es un fondo que busca, que se suscribe en pesos, se rescata en pesos, pero los activos que tiene la cartera buscan acompañar la evolución del tipo de cambio. Es decir, que de alguna forma, con los pesos que yo tengo, si bien no es un tracking perfecto, porque los activos en el mercado dijimos que tenían variación de precio también por oferta y demanda, no solamente por cuestiones técnicas, sino que hay aumentos o disminución de precio por otros factores. Entonces, por eso yo me gusta decir que busca acompañar o intenta acompañar la evolución del tipo de cambio, la sigue bastante fielmente, pero no necesariamente no puedo asegurar que es un tracking perfecto. El FIMA Capital Plus tiene ese objetivo de inversión. Acompañar lo mejor posible la evolución del tipo de cambio. Por supuesto, el dólar 3.500, el dólar el de 81, ¿no? Las variaciones de ese fondo. Por otra parte, el FIMA Mix 1 es un fondo que es muy similar al Capital Plus, pero incorpora entre 20 y 25% de CDRs de acciones americanas.
y entonces eso le pone un condimento particular, lo hace un fondo mixto, lo hace un fondo que invierte en bonos y acciones, y que con el mismo objetivo, ¿no? Pero tiene esta volatilidad propia de las acciones que en momentos de suba te potencia un poco más el rendimiento. Excelente, Ricardo. Bueno, cerramos la ronda de preguntas, así que de mi parte agradecerte. Te dejo si querés para después yo hacer el cierre final. Agradecerte básicamente por esta hora y algunos minutos que estuvimos compartiendo, y seguramente lo estaremos ampliando la semana que viene. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos por conectarse. Los esperamos siempre. La verdad que es un buen desafío poder dar estas charlas y estamos muy, muy contentos de poder hacerlo. Gracias, Marcelo, por acompañarnos en esta vuelta. Y recordarles dos temas importantes a todos. Primero, que esta charla queda grabada en el link donde ustedes se inscribieron, así que la pueden ver en cualquier momento, lo mismo que la charla de la semana pasada y otros contenidos que también tenemos. E invitarlos la semana que viene, el miércoles 14, al tercer encuentro que va a estar junto a Marianela Stanisi y Mariano Calvielo, hablando de alternativas más sofisticadas. Recordar antes de finalizar si pueden contestar una breve encuesta que tenemos, que nos va a ayudar también a mejorar las próximas ediciones y los próximos encuentros. De mi parte, muchísimas gracias. Los invitamos el miércoles de la semana que viene y que tengan un muy lindo día. Nos vemos. Chau.